Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias, a través de la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo, de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radiocflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios, o darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser parte de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que hacen parte de nuestro streaming y que usted puede ver a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más los saludos, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos diciéndoles o mostrándoles que estamos todavía con la fiebre mundialista. Los partidos del Mundial que se han visto suspendidos durante las últimas 24 horas en nuestro streaming debido a unos asuntos de técnicos que se salen de nuestro poder, que se salen de nuestro control, pero que pronto estarán reparados. De modo pues que le hacemos el llamado a la empresa Claro para que haga el ajuste de rigor. Por lo pronto, ahí aparece en la pantalla, el servicio no está disponible en estos momentos, el equipo de soporte está trabajando en ello. Por favor, vuelva a probar en unos minutos. Y eso fue hace 24 horas. De modo pues que ahí estamos esperando, pero pronto estaremos nuevamente restableciendo la señal de nuestros partidos de la Copa del Mundo, gracias al apoyo que nos han brindado desde el servicio o desde el sistema de medios públicos, desde Blue Radio y también desde Alerta Bogotá, con los cuales nos hemos enlazado para llevarle los partidos. De modo pues para que estén muy pendientes y atentos a nuestra programación. Y bueno, toda la programación que hemos tenido es espectacular aquí a través de Radio C-Flower. De modo pues que, sin más preámbulos, vamos al inicio de nuestro programa y como siempre decimos, comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema aquí a través de 5 de 5 Podcasts, porque ya arrancó el empalme. El empalme arrancó. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay reversa, ya no hay retorno. Va para adelante. Empezó hoy. Y se dice que van a hacer transmisiones en directo por televisión pública de todo el proceso de empalme. Que eso se debe hacer por ley. Esos empalmes son coordinados por el Departamento Nacional de Planeación, que tiene unos formatos para la entrega de la información que es solicitada por parte de los gobiernos entrantes para que se pueda continuar con el gobierno o para que los proyectos y planes puedan seguir con el gobierno que continúa, con el gobierno entrante. El gobierno saliente se lo entrega al gobierno entrante. Porque como dicen por allí, el gobierno es uno solo. Bueno, ok, perfecto. De modo pues que por ahí todo bien. Pero algo que ha llamado mucho la atención en el empalme. Y es la concentración de todas las miradas hacia un solo personaje. Y es en la joven profesional universitaria, estudiante, lideresa de jóvenes, Jerome Sanabria. Una joven que si usted lo oye hablar, cree que es una mujer de 30 a 35 años. Y sí anda con ella, no una jovencita, pero mayorcita. Porque hay unas mujeres de 40 que parecen de 20. Esta mujer tiene 19 años. Está estudiando Derecho o Jurisprudencia en la Universidad de Rosario. Con muy buenas notas. Y le han dado el voto de confianza porque la derecha encontró en esa figura de Jerome Sanabria, encontró en esa figura un instrumento para llegarle a los jóvenes. De que la derecha no es un grupo de viejitos que quieren que todo siga igual a como ya lo tenían hace 20, 30, 40 años. No, ya salió joven y muy despierta, muy pila. Pero obviamente la izquierda le está dando y le está dando con toda. Pero, ¿qué dicen de Jerome Sanabria? A mí me encanta Jerome Sanabria, me encanta. Soy un fan, seguidor,
furibundo de esta bella y joven mujer, que podría ser mi hija, ¿eh? Si yo tuviera una hija, o si hubiera querido tener una hija, ojalá fuera como Jerome Sanabria. Pero ¿qué dicen de Jerome? Pues ahí están hablando los influencers de izquierda, hablando y hablando. Escuchemos lo que tienen que decir ellos, uno de ellos al menos, aquí para 5 de 5. ¿Qué hace un influencer de derecha sin título en el equipo de empalme de Abelardo de las Priella? ¿Qué hace en el gabinete de los nunca Miguel Gómez Martínez, nieto de Laureano Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, ex embajador del gobierno Uribe, como ministro de Hacienda? ¿Cómo es que Iván Duque sería el posible embajador de Colombia en Washington? ¿Los expresidentes reciclados también son nuncas? De las Priella ganó prometiendo un gobierno de meritocracia, de los mejores, de los que nunca vivieron de la teta del Estado, aunque su firma de abogados ha recibido cientos de millones de contratos públicos. Los mejores también puede significar gente sin título al lado del apellido más viejo de la política colombiana, ese que ya estaba ahí cuando el país todavía discutía el Frente Nacional. Gómez no llega por mérito técnico exclusivamente, llega porque su hermano y porque su sangre carga casi un siglo de poder conservador ininterrumpido. Eso es hacer exactamente lo que en la campaña se prometió que no sería. Y si a eso se le suma un expresidente reciclado en la embajada más codiciada del hemisferio, la pregunta deja de ser retórica. ¿Existe un solo gobierno de derecha en Colombia que no termine pareciéndose a los anteriores en el momento en que hay que repartir el poder de verdad? Guy Debord decía que el espectáculo no oculta la realidad, la reemplaza por una imagen más digerible de sí misma. La imagen de campaña era la ruptura, lo técnico, el mérito, la realidad es un empalme de continuidad de la tradicionalidad gubernamental colombiana con maquillaje distinto. Los nunca resultaron ser otra vez los de siempre. La pregunta ya no es si de la Espriella cumplirá su promesa, es si alguna vez existió la intención de cumplirla. Bueno, eso es lo que dicen por acá nuestros amigos de izquierda, que ellos tienen su postura. También hay otros que están hablando, por aquí hay otros que han estado exponiendo sus puntos de vista. De hecho, aquí hay uno que acaba de manifestar su posición al respecto y esto fue lo que dijo y lo que está diciendo para 5 de 5. Una bachiller se encuentra realizando la reforma pensional que presentará Abelardo de las Priella durante los próximos años. Y no estamos hablando de Juliana Guerrero, quien debería estar respondiendo por sus títulos falsos, sino de Jerome Sanabria, quien tiene 20 años y estudia jurisprudencia e historia. ¿Cómo se soluciona esto? Con la pensional del Tigre. Sencillamente, yo estoy haciendo la reforma pensional de Abelardo de las Priella, o mejor, la contrarreforma, en donde le... Y si bien Jerome puede tener bases sobre el sistema pensional, está lejos, pero muy lejos de ser una experta o una profesional sobre el tema. Y no me refiero a su activismo, ojalá todos los jóvenes hagamos política, pero corrupción también es aceptar cargos para los que no estamos preparados. La misma Jerome hace parte del equipo de empalme del presidente electo, y si no logra entender esto se puede convertir en otro caso como el de Natalia Bedoya o Juliana Guerrero. ¿Y ustedes qué opinan? Yo opino que deben dejar que la muchacha haga su trabajo. Que si porque es muy viejo ya debería pensionarse y que si es muy joven entonces debería estar en el colegio. No, déjenla trabajar. Vuelvo y repito, a mí me encanta que esa muchacha esté aquí. Es más, cuando se me habló de Juliana Guerrero dije que qué bueno, una muchacha haciendo las cosas, pero con el diploma comprado o con el diploma falso, que no haya ido a clase ni siquiera, me parece delicado. Aquí hay otra que está opinando acerca de lo que están haciendo con Jerome Sanabria, aquí para 5 de 5. Acompañando a peinar a la Juliana Guerrero de la derecha. Se las presento. No se olvidar que Cepeda tiene el voto más importante, que es el voto fusil. Ser criminal en el gobierno de Gustavo Petro paga, y paga muy bien. Pues ya no sé si los petristas son brutos o se hacen. Jerome, puede que tú no hayas falsificado títulos, pero las afrentas a la meritocracia siempre hay que denunciarlas. Y aquí el tema no es que hayas entrado en ese comité, sino a son de qué lo vas a hacer. Porque mi linda, yo también estoy terminando mi carrera, también tengo experiencia en lo público, también soy activista y jamás habría aceptado un cargo así por pura y física coherencia, porque allí deben estar personas preparadas específicamente y expertas en el tema. No por hacer denuncias llenas de estereotipos ni por investigaciones en SECOP, que por cierto muchos otros hacen mejor que tú. Entonces, si desde ya van a empezar a repartir cargos entre perfiles que no cumplen con lo que el cargo exige solo porque ayudaron en campaña, ya entendimos que lo que les indignaba de Juliana Guerrero nunca fue la meritocracia, como sí nos indignó a muchos de nosotros. Les indignaba que el puesto no fuera de ustedes. Entre nos empiezo a creer que para ustedes el problema no fue que intentaran posesionar a una persona que no cumplía con los requisitos que exige la ley. El verdadero problema era quién se posesionara en él. O sea, pónganme a mí que es que yo también tengo preparación y capacidades. Sí, pónganlo.
Es ahí donde uno dice, lo peor de la rosca es no estar en ella. Y Jerome viene trabajando hace rato en la campaña de Abelardo de la Espriella. A ella no le van a poner a hacer cosas para las cuales no está capacitada. La van a poner a hacer trabajos de apoyo y obviamente que ella tiene una visibilidad mediática porque sale en redes sociales, tiene columna en creo que en Cambio, revista Cambio, o corrígeme ahí en los comentarios si estoy equivocado. En fin, la tiene toda. ¿Por qué la vamos a cuestionar? Bueno, sí, yo digo, debo decir que, por ejemplo, el voto fusil, del cual dijeron que ella fue la que empezó a decir eso, que Iván Cepeda tenía una herramienta fundamental o muy importante para ganar las elecciones, que era el voto fusil, porque ya venían hablando de esos en los think tanks, en los tanques de pensamiento estaban hablando de eso. ¿Cómo hacemos para convencer a la gente de que Iván Cepeda era un guerrillero? Esa era la pregunta que tenían y eso fue el resultado que salió. Y le dijeron a Jerome, hágalo usted, menciona el voto fusil y nosotros te seguimos la caña. Y lo hicieron. Eso es campaña. Eso es un ejercicio comunicacional efectivo. Repita tanto la mentira hasta que se vuelva verdad. Voto fusil. Y ahí lo tenemos, el voto fusil. Es como lo que hicieron con la paz total. Gustavo Petro jamás habló de paz total. De hecho, todavía no ha hablado de paz total. Lo hicieron los medios. Como Duque hablaba de paz sin impunidad, apenas estos señores dijeran en la JEP que ellos hicieron delitos, los iban a coger y los iban a meter a la cárcel, Petro dijo, no, paz. Hicimos las paces, ustedes no van presos. Había un furor ahí por meter a los guerrilleros presos. Hubiera sido más fácil derrotarlos, ¿no? Militarmente. Pero querían que hicieran la paz, pero meterlos a la cárcel apenas hablaran. Paz total. Eso salió de los tanques de pensamiento. Eso no fue una idea de Petro. Y a esta muchacha le dijeron voto fusil. Ahí está, voto fusil. Y ahí tienen, voto fusil por todos lados. El señor Iván Cepeda repuntó en las elecciones, según esta gente de la derecha, con el voto fusil. Es el ejercicio. Es decir, que la estructura de campaña de Abelardo de la Espriella no solamente fue bien estructurada, sino efectiva. Y estamos viendo los resultados. Bueno, pero escuchemos a Jerome Sanabria. A mí me encanta escuchar a esta mujer porque tiene una voz espectacular. Yo quisiera que las promociones de esta emisora las hiciera esta mujer con su voz muy melódica, por cierto. Jerome Sanabria, que hasta canta. Por ahí me dicen que canta vallenatos y todo. Aquí para 5 de 5. Oficialmente hago parte de la Comisión Nacional de Empalme. Ya los mamertos en redes sociales están diciendo que ahora vuelvo a vivir de la teta del Estado, como lo han dicho ellos durante estos 4 años. Y están diciendo que ahora tengo un cargo público, que me están pagando con plata pública. En fin, todo eso es completamente falso. Y son críticas que parte de su sesgo y de su desconocimiento del funcionamiento del Estado. A raíz de eso escribí mi columna de mañana en La República titulada Empalme Anticorrupción. Mi participación en este comité ha generado felicitaciones de parte de todas las personas que reconocen en mí una voz representativa de la juventud y de la sociedad civil, pero también ha generado muchas críticas, todas ellas que parten desde el sesgo y desde la desinformación, que además son profundamente incoherentes con los discursos que la izquierda tiene de participación ciudadana. Incluso hay quienes en redes sociales se han atrevido a compararme con Juliana Guerreros. Yo no he falsificado ningún título, no estoy ni investigada ni imputada por la fiscalía, no tengo ningún contrato con el Estado y ojo a esto, no aspiro a tener ningún contrato con el Estado en el gobierno de Abelardo de la Espriella, por lo menos mientras yo no haya culminado mis estudios. Tampoco lidero una red de corrupción en el Cesar. En fin, yo estudio 2 carreras, jurisprudencia e historia en la Universidad del Rosario, voy en 7º y en 3er semestre respectivamente, y desde hace varios años he ganado visibilidad en redes sociales desde mi movimiento No con mi ahorro, un movimiento en el que he sido muy crítica de la reforma pensional de Gustavo Petro, pero también me he caracterizado por ser defensora del ahorro pensional y de la propiedad privada de los colombianos. El Comité Nacional del Empalme es el órgano mayor que tiene el empalme, está liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y está integrado por 6 personas: Carlos Lucio, Carolina Restrepo, María Isabel Campo, Elsa Noguera,
Jaime Andrés Beltrán, y en representación de la sociedad civil y de la juventud estoy yo, Jerome Sanabria. Nuestras labores la de acompañar al vicepresidente José Manuel Restrepo en toda la coordinación, preparación y clasificación de los hallazgos clave que encontremos. Este comité no tiene ninguna función técnica. Les voy a explicar cómo se divide el empalme. Está dividido en 22 mesas sectoriales que ha venido trabajando más de 4 meses con líderes y coordinadores técnicos. En total, entre todas las mesas técnicas y los comités del empalme, sumamos más de 1.300 voluntarios en esta labor. Después de las 22 mesas técnicas existen dos grupos, un grupo élite que se encarga de recopilar todos los hallazgos y un grupo anticorrupción, que va a recibir todas las denuncias anónimas de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Por un lado, hay quienes dicen que el gobierno de Abelardo me contrató, que oficialmente soy una funcionaria pública que supuestamente me están pagando con dinero público. Hay otros que dicen que el dinero que Abelardo consiguió donado de parte del BID, los 60 millones de dólares, se usarán para pagar a los 1.300 voluntarios que estamos en el empalme. Esas dos cosas son completamente falsas. Hay que recordarles que los empalmes no son pagos. Todas las personas que estamos allí estamos de manera voluntaria, y lo más importante es que el empalme no es ningún cargo público, no cumplo ninguna función pública. Esos 60 millones de dólares que consiguió Abelardo donados por el BID se utilizarán para toda la recopilación y la información efectiva de la información, porque es que recordemos que estamos recibiendo gobierno de parte del gobierno más corrupto de la historia, es decir, del gobierno de Gustavo Petro, y que seguramente todos los datos que van a entregar son datos amañados, supuesto que hay que hacerle una auditoría forense de parte del gobierno entrante. Como joven estudiante y representante de la sociedad civil, tengo mucho que aportar en este comité, de recordar que no es un comité que tenga ninguna función técnica, y además también mucho que aprender de la mano del gran José Manuel Restrepo y todas las personas que me acompañan. Eso sí, lo curioso es que quienes más me critican hoy son los mismos que se la pasan diciendo que los jóvenes deberían tener una incidencia real en la toma de decisiones. ¿Qué pasa? ¿A los jóvenes solamente les sirve cuando son de su lado, cuando son de izquierda? Lo que realmente les molesta a ustedes es que una mujer joven se les haya salido del libreto, haya tenido pensamiento crítico y haya decidido apoyar unas ideas diferentes a la izquierda empobrecedora que ustedes representan. Muy bien. Así lo ha dicho Jerome Sanabria. Son voluntarios, o sea, no les están pagando. Y eso lo coordina el Departamento Nacional de Planeación. De modo pues que allí ahí no hay nada. O si hay algo, una discusión bizantina en torno a algo que no vale la pena seguir discutiendo. Por acá tengo una información que recogí. Esto es de ayer. De ayer, sí. O perdón, esto es de ayer, sí. Ayer lo recogí. Holman Morris, director o gerente del sistema de medios públicos, anteriormente RTBC, ahora conocido como nuevamente Inravisión, que recordarle a los que de pronto no saben y quienes están viendo que Inravisión era el nombre que tenía originalmente, Instituto Nacional de Radio y Televisión. Después, en el gobierno de Álvaro Uribe, Inravisión se liquidó y se creó RTBC. Sí, reemplazaron una vaina por otra. Radio Televisión de Colombia. Y pues ahora en el gobierno de Petro, y recordando la nostalgia, apelando a la nostalgia, pues pongamos en Inravisión de nuevo. Instituto Nacional de Radio y Televisión. Bueno, pues el gerente de Inravisión, Holman Morris, habló a través del calentado informativo. Y pues esto fue lo que dijo precisamente acerca del empalme. Habló de desinformación, habló de tantas cosas, pero escuchamos lo que dijo aquí para 5 de 5. El empalme es sectorial, se decide con nombre, cédula y acta. Claro. ¿Quiénes son los que llegan a un ministerio a hacer el empalme? Se conforma un acta al inicio y al final de la sesión del empalme otra acta, sí, donde se dice y se pone cada coma, cada palabra de lo que se dijo y de la documentación que se entregó. Pero claro, es que se trata de un circo romano, es que se trata de exponer las cabezas de los ministros y del gabinete del presidente Gustavo Petro ante el circo, y mostrarlos como delincuentes. Así no es. Yo le pido a los periodistas de todo el Sistema Nacional de Medios Públicos el mayor respeto con el presidente elegido. Les pido el mayor respeto con el gobierno entrante. Pero también, quienes somos funcionarios de este gobierno, pedimos respeto. Somos gente honorable
somos gente decente. Que se han cometido errores en este gobierno, por supuesto, y han salido a la luz pública. Y ha sido el presidente de la República, Gustavo Petro, el primero en señalar que deben haber las investigaciones y en señalar a esos funcionarios desleales a su gobierno y al mandato del pueblo. Pero este gobierno está conformado en su gran mayoría de gente decente. Y así no puede arrancar un gobierno. No se les olvide, colombianos y colombianas, son 2.700.000 personas que votaron por el proyecto popular, progresista, que encabeza Gustavo Petro. 12 millones. Y a esas personas no se les puede ir calificando ni en titulares, descalificando en titulares ahí como delincuentes y eso, porque eso puede terminar muy mal y Colombia lo sabe. Bueno. Había un cuestionamiento en contra de los medios que han venido denominando hegemónicos y que estarían representando los intereses del poder y del capital. Ojo, son palabras del gerente de RTBC o gerente de Intravisión. Hace poco la Procuraduría o el procurador Gregorio El Hash habló acerca de una investigación que se le estaba haciendo al señor que acaba de hablar por su intervención en política. Y pues ahí está interviniendo en política, claramente Holman Morris. No quisiera que al señor Holman le hicieran una sanción por hacer su trabajo, porque Holman Morris es un comunicador ante todo, o antes que nada. Que haya un sesgo, pues ya eso lo calificarán las autoridades de control. Pero ojo, la información que están dando, o la forma como lo están dando, puede haber sesgo. Y eso puede generar problemas más adelante. Antes de finalizar este tema, pues, y ahora que viene el empalme, pues en la silla vacía sacaron una información donde revelan que el gobierno de ¿cómo se llama? De Gustavo Petro habría dejado la olla raspada y que habría comprometido recursos de vigencias futuras, entre otros, en el pago de los aviones Gripen para proteger la soberanía nacional. Claro, había que comprar aviones nuevos, pero entonces eso se paga de aquí en adelante, ¿no? No que va a llegar el único, yo no voy a seguir pagando, como pasaba con Chávez en su momento. Yo le debo a Colombia, pero ya que Colombia tiene a Uribe allí, entonces no voy a pagar. Y no pagó. Entonces finalmente lo tuvieron que pagar. Escuchemos lo que dicen los de los muchachos de la silla vacía y lo presentamos aquí en 5 de 5. Petro le deja la olla raspada a Abelardo. Desde que llegó al poder, Petro ha culpado a Duque del mal estado de las finanzas públicas. Veníamos de una pandemia, pero en su último año hizo justamente lo que tanto cuestionó. Dejó más recursos comprometidos para el siguiente gobierno y redujo aún más el margen de maniobra de su sucesor, muy lejos de la casa no solo pintada que dice que dejó. El giro más grande está en las vigencias futuras. Esa es la plata que un gobierno promete pagar en los presupuestos de sus sucesores. Petro fue uno de sus críticos más duros e incluso intentó desmontar varias porque decía que amarraban los gobiernos siguientes. Y durante la mayor parte de su gobierno mantuvo esa postura. Pero en su último año las disparó a 107 billones. De ese total, 46 billones de pesos recaen directamente sobre el próximo cuatrenio, lo que equivale a amarrar más del 10% de toda la inversión al año de la nueva administración. Esas vigencias están sobre todo en transporte, en defensa, que incluye los aviones Gripen, y en educación. Sectores donde el gobierno ahora celebra las vigencias futuras como legados que le deja al país, cuando antes las llamaba una forma de amarrar proyectos. Pero no es el único frente. Aunque la deuda pública bajó como porcentaje del PIB, la carga que enfrentará el próximo gobierno es mayor.
Entre saldos, intereses y vigencias futuras, Abelardo recibirá compromisos por unos 639 billones de pesos, muy por encima de los 430 billones que heredó Petro cuando llegó a la Casa de Nariño. Así, Petro se convierte en el primer gobierno del siglo que rompe la tendencia. Desde Pastrana, cada presidente le había entregado a su sucesor más abonos a deuda y menos pagos de intereses. A eso se suma que el gobierno aceleró la contratación en sus últimos meses. Tras presentar los índices de ejecución más bajos de la historia reciente debido a crisis ministeriales, el gobierno pisó el acelerador tras el fin de la ley de garantías. A mayo, la brecha entre contratos firmados y pagos reales llegó a un récord de 68 billones de pesos frente a los 44 billones que dejó Duque. Son compromisos ya adquiridos que deberá pagar el gobierno entrante o que se convertirán en rezagos presupuestales. Si mantiene ese ritmo, cuando entregue el poder, cerca del 60% del presupuesto de este año ya estará comprometido mediante contratos que deberá pagar el gobierno de Abelardo. Consultado por La Silla, Jairo Bautista, exdirector de presupuesto del petrismo, defendió la estrategia afirmando que se trata de asegurar inversiones clave en sectores como transporte y educación, y no de un amarre político. Esto mismo lo ha dicho el presidente. Al sumar las piezas, el espacio para gobernar se redujo al mínimo. De cada 100 pesos del presupuesto nacional, 96 llegan preasignados por ley, pensiones o contratos inflexibles. Con un margen de maniobra de apenas el 4%, la promesa de austeridad se estrella contra la realidad técnica. A Abelardo de la Espriella, la olla no solo le llega raspada, sino con el fogón encendido. Bueno, mejor dicho, lo que quedó en la olla, según los señores de La Silla Vacía, es el hollín de la olla, ni siquiera raspado, sino el hollín. Habrá que ver qué pasa con este tema de del empalme. El empalme, como ya les dije, se va a transmitir a través de medios públicos, en vivo y en directo. No es nada, pues, como decir, vamos a comparar la información que nos dieron con lo que hemos recibido. No, a ellos les dan la información. Mire, aquí está la carpeta con el formato de todo lo que hemos hecho. Ustedes lo revisan y ya ustedes siguen trabajando y nosotros nos vamos. Ya si encuentran algo que no debe estar, pues eso lo pueden denunciar ante las autoridades, que las autoridades competentes van y llaman a los que estaban allí y ahí sí van a tener que responder. Pero no es nada. Pues más que todo el show es porque se tienen que encontrar los dos. Pero no es porque vaya a pasar algo así que, titular de prensa, no. No es mucho lo que va a pasar. Yo he estado en procesos de empalme, he estado en 2 empalmes. Estuve en un empalme de Pedro Gallardo y Álvaro Archbold, y estuve en un empalme entre Auri Guerrero y Ronald Hosni. Estuve en 2. Y sí, se siguen unos parámetros, se revisa todo lo que hay, se hace un inventario, todo, se hace un informe, se hace y se le entrega a la presidenta de la comisión de empalme. Me acuerdo que la presidenta, cuando yo estuve en el empalme de Auri y Ronald, fue la doctora María Teresa Uribe. Yo fui donde la doctora María Teresa de la oficina de empresa. Y así los otros. Entonces, se toma un tiempo, porque no es que todo el día vamos a estar ahí, no. ¿A qué horas podemos venir? Vengan a tal hora, listo. De tal hora a tal hora los atendemos y listo. Y nos muestran todo lo que hay, todo el inventario de lo que hay, todos los proyectos que hay, todo lo que hay. Pero, bueno, como les dije, esto es un show que se ha venido formando, que se ha venido armando, pues porque se tienen que encontrar Petro y Abelardo, que Abelardo dijo que no se va a cruzar con Petro. Que Restrepo, José Manuel se encargue de eso. Y él, pues, como presidente, pues, estará esperando a ver qué le dice o qué información recoge. Estaremos pendientes a ese proceso de empalme, que está muy interesante, ¿no? Vigencias futuras y demás. Y más aún cuando están diciendo que le dejaron la olla raspada y con hollín. No, dicho, no le dejaron nada. En fin. Bueno, y seguimos con nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y es con el tema del gobierno en sí. Porque ¿cómo se le puede decir a eso? Hay un remesón enorme por lo que ha venido anunciando el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuando se ha venido diciendo que la próxima ministra de Educación
es la doctora Vivian Morales. La doctora Vivian Morales, yo la conozco. A sus padres también los conozco. Creo que la mamá de ella falleció, el papá todavía sigue vivo. Cuando me congregaba yo en Bogotá durante mis años de estudio universitario en la iglesia Casa sobre la Roca, iglesia cristiana, del pastor Darío Silva, un hombre pro, un hombre sabio, que estuvo en el periodismo, hizo el noticiero Noticolor durante los años 70 y 80 en ese transegar. Vive en una gran persona, fue fiscal general de la nación. Imagínense, yo estuve en el matrimonio de ella con Carlos Alonso Lucio, eso fue en Bogotá, en la iglesia. Estaba manejando el sonido, imagínense. Qué memoria la que tengo yo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que Vivian Morales ha sido designada como posible ministra de Educación. Y hay muchas personas, y es que el mensaje se repite una y otra vez. Vivian Morales no puede ser ministra de Educación, no debería ser. Es un despropósito total el que la nombren ministra de Educación. Bueno, no podemos indignarnos tanto, no podemos llegar a ese nivel de indignación, pero hay unos cuestionamientos fuertes de lo que se ha venido diciendo acerca de lo que podría pasar con esta funcionaria. Laura Camila Vargas, tengo entendido, hizo un comentario acerca de este tema. Vivian Morales, ministra de Educación. A muchos no les cabe, a muchos no les cuaja, no les encaja. Miremos lo que tiene que decir Laura Camila Vargas y lo presentamos acá en 5 de 5. ¿Llegó la nueva Inquisición? La nueva ministra de Educación, Vivian Morales, trinó hace muy poco. Con la firma de 2 millones de ciudadanos, promovimos un referendo para que la adopción solo fuera por papá y mamá. Lo lograremos en la patria milagro. Sí, señoras y señores, la guerra cultural y el verdadero adoctrinamiento llegó al Ministerio de Educación. Rescatar la educación para que vuelva a estar fundada en los principios y valores cristianos. Y es que la antiderechos, fanática religiosa, sin ninguna experiencia en el sector educativo, llega al ministerio después de construir toda su carrera política alrededor de una agenda profundamente conservadora, defendiendo la idea de que solo existe un modelo válido de familia y oponiéndose al derecho al aborto. Ahora tendrá en sus manos nada más y nada menos que el sistema educativo colombiano. Su misión sería llevar una brújula moral a los colegios, devolver la enseñanza religiosa al centro de la educación y cumplir una de las principales promesas de Abelardo durante campaña. La contrarrevolución cultural que saque de los salones de nuestros hijos la ideología de género. Esa llamada ideología de género que ni siquiera existe es un término político utilizado por sectores conservadores para desacreditar políticas de igualdad y los derechos de las personas LGBTIQ+. Lo verdaderamente peligroso no es enseñar respeto por la diferencia, sino educar generaciones desde la intolerancia. Además, les recuerdo, Colombia es un estado laico. Eso significa que el gobierno debe garantizar la libertad religiosa de todos, pero no puede utilizar las instituciones públicas para imponer la visión moral o religiosa de un grupo sobre toda la sociedad. ¿Volvimos al medioevo? No es casualidad que Vivian Morales llegue al Ministerio de Educación. En las guerras culturales, la educación siempre es uno de los principales campos de batalla. Porque quien controla lo que se enseña en los colegios también intenta moldear la forma en que las nuevas generaciones entienden la familia, la sexualidad, la historia, la religión e incluso la democracia. Argentina de Javier Milei comenzaron retirando materiales de educación sexual por considerarlos ideologizados. En varios estados de Estados Unidos intentan devolver la Biblia al centro de la educación pública y han retirado miles de libros de las bibliotecas escolares. La guerra cultural es una agenda política que termina definiendo qué pueden aprender los niños y qué ideas deben desaparecer.
anula el libre pensamiento. Y ojo, porque una cosa es que los padres transmitan sus valores a sus hijos, otra muy distinta es que el Estado utilice la educación pública para imponer una única concepción de familia, de sexualidad o de religión. La educación sexual ayuda a prevenir embarazos adolescentes, violencia sexual y abuso infantil. Reemplazarla por una agenda ideológica no protege a los niños, los deja con menos herramientas para entender su cuerpo. Los derechos no desaparecen de un día para otro, empiezan a retroceder cuando una cristiana radical puede meter sus manos en los manuales de convivencia de los colegios públicos. Ahí dejan de haber ambientes seguros para los gays, las personas afro y los indígenas. La escuela no está para imponer una religión, una moral o una única forma de vivir y pensar. Está para formar ciudadanos libres, no creyentes obligatorios. Y le doy toda la razón a Laura Camila Vargas. Es que cuando tratan de ideologizar a las personas, no simplemente se trata de eliminar que los gays puedan ser gays o que los evangélicos puedan ser evangélicos. Se trata de muchas cosas más. Por ejemplo, yo en mi condición de hombre, pues yo nunca lo he puesto en duda. Nunca lo he puesto en tela de juicio. Nunca he pensado ser de otro sexo. Allá afuera hay personas que hacen comentarios y demás, pero son comentarios. Pero de ahí a llegar a una realidad es impensable. Yo nunca he puesto sobre la mesa o nunca he negociado mis principios morales, mis principios éticos. Mis padres me enseñaron a hacer las cosas así, así, así. A veces la cosa en blanco y negro. Uno ve los diferentes matices cuando uno empieza a convivir con otras personas que piensan distinto, pero no quiere decir que yo voy a pensar distinto. Yo tengo mi forma de pensar y mi forma de pensar yo no he renunciado a él. Muchos creen que, por ejemplo, como yo soy un hombre soltero y sin hijos, entonces a mí no me interesa tener hijos. A mí sí me interesa tener hijos, pero no los voy a tener con cualquier persona. Yo digo, si él pudo casarse y tener hijos, formar su familia y vivir feliz, ¿yo por qué no puedo? Yo también puedo. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo no puedo dejar de tener lo que yo quiero para satisfacer a otro o a otros, o por seguir una agenda. No, imposible. Yo sí quiero casarme y tener hijos, pero tenerlo con la persona indicada, no con cualquier persona, como por cumplir requisitos, ¿no? Si yo me casara con una mujer fea, como por decir que estoy casado, pues vamos a los comentarios. Los comentarios van y dicen, no, ese tipo, qué mujer tan fea con la que se metió. Y si me meto con una mujer bonita, entonces dicen, pues, ¿qué le vio esa mujer que le vio a ese tipo para meterse con él? Siempre van a haber comentarios, entonces uno toma la decisión, la determinación de ser como es. Y ese proceso viene primero de la casa y segundo se refuerza en el colegio. Y muchas veces pasa en el colegio que a ti te dicen, usted no puede tener relaciones con una mujer. Usted no puede salir con nada. Usted no puede saludar a una mujer. ¿Quién dijo eso? Yo puedo saludar a quien yo quiera. Así que no lo quieren a uno ahí. Entonces uno dice, me voy. ¿Qué me voy a quedar aquí haciendo donde no quieren que yo haga nada? Donde no me quieren. Me voy. Yo no voy a discutir. Claro, no falta el bullying, el matón, que llega y le dice a uno, oiga, pero usted que no se dejó decir mucho inmaduro. No, inmaduro nada, en absoluto. Yo me retiro porque yo no estoy para someterme a ese tipo de reglas, esas reglas superfluas, malignas. A mí me dicen, ay, pero usted solamente ve a las mujeres para tener sexo. Ay, ¿usted no? ¿Usted no quiere tener relaciones sexuales también? ¿O es que usted vive, pues, célibe, pues, no anda pensando en eso? Usted también piensa en eso. Yo he visto personas que me han dicho a mí que yo no puedo tener relaciones y los veo ahora, después de 20, 30 años, los veo con 4 pelados. ¿Y usted por qué cómo los tuvo? A ver, pues con relaciones sexuales. Muchas veces mezclan racismo y sectarismo, clasismo, con ideologismos. Y aquí es donde terminamos. Por aquí hay más comentarios sobre Vivian Morales. Dicen, Vivian Morales no debe ser la próxima ministra de Educación. No debe ser, en absoluto. Por aquí, creo que tengo otro comentario por acá. Creo que sí, por acá. No, por acá no es. Creo que está por aquí.
Creo que está por acá. Sí, aquí en este lado. Aquí lo presentamos para 5 de 5. Vivian Morales, ministra de Educación, déjeme explicarle por qué eso es un riesgo para los niños en Colombia. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! El problema no es que Vivian Morales sea cristiana, ese es su derecho. El problema es que ha usado sus creencias religiosas para oponerse a derechos constitucionales, desinformar y excluir a estudiantes del sistema educativo. Eso no es fe, es política antiderechos. Veamos un poquito de historia. Rescatar la educación es la forma más real de defender la patria, para que vuelva a estar fundada en los principios y valores cristianos. En 2016, tras el suicidio de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se quitó la vida en 2014 después del acoso que vivió en su colegio por su orientación sexual, la Corte Constitucional ordenó que los colegios revisaran sus manuales de convivencia para evitar la discriminación. Vivian Morales respondió enviando una carta a los padres de familia diciendo que el Ministerio de Educación lo que quería era imponer la famosa ideología de género, desinformando profundamente. La misma mentira que les fue tan útil a quienes promovieron el no por el plebiscito a la paz. Además, en nombre del cuidado de los niños, promovió un referendo para impedir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, excluyendo también a personas solteras, viudas y divorciadas, cuando en realidad era la agitación de la homofobia de cara a una frustrada campaña presidencial en 2018. ¿Y por qué importa todo esto para la educación? Y ojo, porque no podemos volver a tiempos de la Inquisición. Hay que sacar a Marx de la educación y hay que meter a Dios. No, Vivian, los niños en Colombia tienen derecho a ser educados con base en la razón, la ciencia y la Constitución, no en la Biblia. Los niños colombianos no pueden ser las víctimas de tu radicalismo religioso. Colombia tiene un Estado laico. Eso significa que ninguna creencia religiosa, por más respetable que sea, puede imponerse en las aulas públicas. Sobre el cuerpo, la identidad, la familia o hasta la diversidad. Una ministra que cree que proteger de la discriminación a los estudiantes pertenecientes a alguna minoría es pura ideología, va a tener el poder de reescribir todos los manuales de convivencia de los colegios del país. Porque créame que una ministra que pone su fe por encima de la Constitución pone en grave riesgo la educación de todos los niños que no creen como ella. ¿Ustedes qué opinan? Estamos de acuerdo en que a las personas hay que respetarlas por su ideología. Muchas de las cosas que aprendí después de estar en el colegio y que me sirvieron a mí como bases para poder estar aquí haciendo este tipo de programas es precisamente la formación laica que me dieron en la Universidad Externado, que es una universidad laica. Y muchos de los eufemismos que hemos venido desarrollando, no que los negros no pueden expresarse de cierta manera, que los blancos son los que deben expresarse, solo tienen derecho a salir en televisión, todas esas cosas vienen de nuestra formación maniquea y retrógrada religiosa de los colegios. Y eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando, más cuando las personas, sobre todo los jóvenes, tienen derechos que pueden reclamar ante las instancias judiciales a través de medidas cautelares, a través de la tutela, acciones de tutela. Entonces ahí como que estamos dando un retroceso. Hay que reconocer algo, y eso sí es indiscutible, y es que Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia gracias a un enorme respaldo de frentes o grupos religiosos. Religiosos, cristianos, evangélicos, en fin. Él llegó, fue allí por ellos. Ahora, ¿de qué manera se estaría entregando, devolviendo o correspondiendo a esa solicitud o a esa petición que vienen haciendo desde los grupos religiosos? Pues habría que analizarlo, habría que verlo, mirarlo con lupa, pero no creemos que la respuesta está en retroceder tanto en derechos que se han adquirido en materia de igualdad racial, sexual, en fin. Pese a que existen espacios donde aún la intolerancia sigue mandando la parada. Y es que estamos ante esa situación, ante el tema de la intolerancia, que pese a todo,
pese a los derechos que hay, pese a la evolución, pese al avance que han habido en cuanto a estos temas de respeto a los derechos y demás, todavía estamos en esa situación donde hay quienes piensan que todos debemos pensar iguales a ellos, o que nosotros no tenemos derecho a pensar distinto. Personas que se paran frente a ti o frente a cualquiera y dicen, yo sí puedo hacer lo que hago, pero usted no. ¿Y por qué? Porque yo digo. Y ya, punto, fin. Yo he visto personas hablando de esa manera y hoy día o están desaparecidos o han fallecido, nadie los ha vuelto a ver, están escondidos en algún lado, nadie ha vuelto a verlos, en fin, han desaparecido y puede que reaparezcan como el ave fénix, transformados en otra cosa, pero no quiere decir que van a tener, digamos, la misma suerte que tuvieron antes de que hubiesen desaparecido. Hay una cuenta en Instagram que se llama Ex Fanática Religiosa Oficial. Es una joven que ha estado haciendo, ha hecho recuentos, ha contado historias acerca de cómo se ha venido, de experiencias que ha venido viviendo cuando estuvo en una secta religiosa, en un grupo religioso. Ella ha estado contando esas historias. Son historias que llaman mucho la atención y que son historias desgarradoras. Y ahí va contando la historia y uno dice, yo pasé por esa situación, yo tuve esa experiencia. La verdad que fue una experiencia totalmente desagradable, pero que afortunadamente lo superé. No es como para estar contándolo y repitiéndolo cada vez, porque precisamente ese enemigo o esa persona que ha escuchado o que anda o que anduvo haciendo ese tipo de cosas, ese tipo de maldades, pues ahora cuando las vuelve a escuchar o cuando vuelven a contarle, ellos van y dicen, pero es que usted está resentido. Y tratan de revictimizarte a través de ese tipo de afirmaciones, a través de ese tipo de palabras. Bueno, este mensaje me va a tocar buscarlo por ¿cómo se llama? Por offline o online, y poderlo descargar para que no tengamos problema a la hora de descargarlo. Si usted me permite un segundo, vamos a buscarlo por aquí offline o online, porque aquí está. Ella se llama ex fanática religiosa. Ex fanática religiosa oficial. Y pues ella nos entregó esa información acerca de qué era lo que estaba pasando cuando pasó esta situación en la iglesia cristiana. Pues bien, aquí lo tenemos. A ver si lo podemos descargar y más o menos ubicarlos a ustedes en contexto a lo que le temen estas personas que están temiendo que esto vuelva a pasar con una ministra de Educación, en este caso, como Vivian Morales. Vamos a ver si lo encontramos acá. Y ya tenemos la información aquí. Vamos a ver si se lo podemos entregar a todos ustedes. Ahora sí. Aquí está.
para que ustedes más o menos escuchen y tengan en cuenta esa historia que le acaban de contar. Ex fanática religiosa, déjame ver si tengo el nombre acá de ella. Ex fanática religiosa es, es una joven pues anónima, pero que aparece en los videos narrando de cara, contando la historia. Y habla de diferentes iglesias cristianas, también habla de la iglesia de Misión Carismática, G12, en fin. Creo que de avivamiento no habla, porque estuve revisando y no llego a hablar de ellos. Pero habló de muchas iglesias que terminan metidos en política y para poder reforzar su discurso político recurren al fanatismo religioso. Sobre avivamiento yo puedo dar fe de que el pastor, por ejemplo, Ricardo Rodríguez, él no se mete en política. De hecho, cuando vienen elecciones dice, bueno, voy a dejar que mi hijo predique hoy porque voy a descansar. Pero es por una razón poderosa. Y es no involucrar a la iglesia en asuntos políticos. Y por eso es un blindaje para la iglesia. Para que desde la opinión pública no digan, hey, estos manes. No, apenas se meten en política empiezan los problemas. De hecho, me acuerdo cuando el pastor Ricardo abiertamente dijo, yo voy a votar con J.P. Hernández. Y eso le cayeron encima y le dieron duro. Pero tiene derecho a escoger. Cristiano vota cristiano, ya. Entonces los de la izquierda quieren que desde las iglesias también haya un sectarismo o un sesgo hacia la derecha para dirigir sus armamentos contra la iglesia. Y hay algunos que sí hacen lo que hacen porque saben lo que están haciendo. El caso de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, que es de la pastora Piriaquive. Ellos tienen 3, 4 senadores. Eso es de otro nivel, ¿ya? Meter un senador es bien difícil, ahora meter 4. Tremendo. Aquí tenemos a ex fanática religiosa, hablando precisamente acerca del rol que podría tener la iglesia en el tema, no solo educativo, sino social. Social en general. Aquí para 5 de 5. Esta es la iglesia en Colombia que más le gusta meterse en temas políticos. Su pastora principal fue 2 veces nuestra senadora, realmente no hizo nada de cambios importantes, y ahora su hija también es nuestra senadora y está apoyando en el tema de elecciones presidenciales a uno de los candidatos. Pero vamos a ver por qué tienen rabo de paja. Hay varias historias que me han mandado acerca de temas políticos que manejan en esta iglesia, así que vamos a leer las historias que me han mandado. Dice así: hola, hace unos días vi tu video de MCI y quería comentarte lo que viví allá con respecto a temas específicos como familiar, sentimental, educativo y político. Desde mis 14 o 15 años empecé a asistir a la MCI en Bogotá, donde se maneja un nivel de manipulación y control absoluto. Llegamos a esta iglesia por medio de unos líderes gemelos que, con mucho carisma, invitaron a mi hermana a participar de una célula. Posteriormente me invitaron a mí y nosotros terminamos yendo con toda nuestra familia. Al ser una familia numerosa, los líderes principales, los hijos de los pastores, comenzaron a fijarse en nosotros y a integrarnos en su equipo de 12. Sin embargo, como familia enfrentamos múltiples dificultades económicas. En numerosas ocasiones nos decían que esos problemas se solucionaban mediante un pacto económico y que nuestra situación de pobreza era consecuencia de nuestro pecado, incluso de un supuesto pecado heredado relacionado con nuestro color de piel. Pese a muchas situaciones racistas, nosotras seguíamos allí. Escuchábamos comentarios muy fuertes por parte de la líder y de los discípulos como la mano negra, las bellas versus las negras, quiero una mujer morena pero no tanto, entre muchos otros. El área educativa y política fue especialmente compleja para nosotros. Fuimos las primeras de la familia en graduarnos del bachillerato y cuando surgió la ilusión de ingresar a la universidad, nos recomendaron no hacerlo para no aprender las cosas del mundo. Durante 5 años vivimos con la mente completamente condicionada, creyendo que estudiar era malo, porque nos alejaría de Dios. Para ese entonces, la mamá de nuestro líder era senadora por 2ª vez en Colombia. Nosotros ayudamos a elegir participando en múltiples campañas, jornadas de recolección de votos, recorridos en buses y largas caminatas por las calles de Bogotá.
Después de que fue elegida, nos acercamos a ella para explicarle que una de las pocas posibilidades que tenía nuestra familia para salir adelante era la educación. Le contamos que nunca antes nadie en nuestra familia había tenido esa oportunidad y que no es lo mismo ser descendiente de una de las familias influyentes del país que ser una mujer afrocolombiana con oportunidades limitadas. Le pedimos una carta de recomendación o la posibilidad de acceder a una beca. Su respuesta fue: yo puedo recomendar a quien yo quiera para que acceda a la universidad que sea, pero no quiero hacerlo y nadie me puede obligar. Recuerdo haber quedado completamente sorprendida. Después de 5 años de fidelidad absoluta, ellos no estaban dispuestos a hacer nada por nuestro futuro. Por el contrario, pocos días después nos llamaron para limpiar su casa como empleadas del servicio doméstico, pagándonos una suma mínima por ese trabajo. Nos obligaban a caminar haciendo campañas por Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga. También participábamos en marchas, recorridos políticos y jornadas de recolección de firmas y planillas de votos por todo Bogotá. Posteriormente, por mérito propio y gracias al apoyo de una tía gestora cultural, obtuve un puesto en un consejo distrital de asuntos étnicos en Bogotá. Sin embargo, para la pastora y el líder fue casi como si hubiera cometido un crimen. Me pusieron en disciplina y me quitaron la oportunidad de ser guía de encuentros de mis propias discípulas, a pesar de que habían prometido que quien más personas inscribiera sería la guía. Me esforcé durante 1 año para lograr ese objetivo y aún así, por una decisión arbitraria del líder, no me permitieron participar. Después de eso, comencé a alejarme poco a poco y dejé de asistir. Nunca me buscaron, nunca oraron por mí y tampoco existió el supuesto amor de grupo y amistad que durante años habían predicado. En cuestión de meses me convertí en una completa extraña para ellos. No me saludaban, me daban la espalda y el líder me ignoraba por completo. Mientras tanto, mi hermana seguía activa dentro de la iglesia. La pastora nunca volvió a dirigirme la palabra hasta muchos años después, cuando me contactó para pedirme que la invitara a mi boda. Gracias a Dios, cambié de ciudad y de entorno. Comencé a estudiar administración pública, finanzas y comercio internacional. También gané una beca en la Embajada de Estados Unidos y encontré el amor, a pesar de todos los vacíos y temores que había acumulado durante todos esos años. También nos pasaba mucho que poníamos la iglesia antes de cualquier otra cosa, al punto de que nos prohibieron visitar a nuestra prima y mejor amiga, quien estaba enferma de cáncer, solo porque el líder decía que no se sometía y decidió vivir en desobediencia. Lamentablemente, posterior a ello, mi prima falleció y no nos pudimos despedir de ella. Exactamente 1 mes después, nos pasó lo mismo con nuestra abuela. Ella muchas veces nos decía que primero era la familia y nosotras preferíamos estar cocinando o lavando platos en otras casas, con tal de hacer lo que el líder nos decía y obedecer. Nos perdimos navidades, cumpleaños y fechas muy especiales para nuestra familia a causa de la pasión y el compromiso por las cosas de la iglesia. En el área sentimental, a mi prima y a mi hermana y a mí nos incitaron a hacer pactos de abstinencia hasta los 20, donde no podíamos tener novio ni tener amigos varones que no fueran de la iglesia y no fijarnos en los hombres, porque según ellos no estábamos listas y debíamos guardarnos para nuestros futuros esposos. Sin contar que en lo personal nunca sentí parte. Los estereotipos de belleza que promovían en la iglesia siempre éramos como las feas del combo, por ser negras. Lloré 1000 veces pensando que tenía la piel muy oscura, las caderas muy grandes, los senos muy grandes y que no encajaba en la delgadez extrema que tenían las mujeres en la tarima y de nuestro ministerio. Cosa que el líder y los compañeros de ministerio nos lo hacían sentir todo el tiempo. Por lo tanto, comenzaron las disciplinas de ayunar por desobedecer, mirar mal, tener problemas en casa o cualquier cosa que ellos decidieran que no estaba bien, de manera prolongada de 3, 20 o 30 días, en repetidas ocasiones en el año, por lo cual en la actualidad enfrento problemas intestinales y trastornos alimenticios. El caso, son tantas cosas por contar, pero poco a poco he aprendido a desintoxicar mi mente de 7 años de control general que viví en la MCI. Ahora mismo mi hermana continúa allá y nos están obligando a votar por su candidato de turno. Mire usted, eso sigue y sigue y sigue y sigue
Es una historia interminable y hay quienes se aferran a eso y nunca lo sueltan. Yo conozco personas que llevan 30 y hasta 40 años aferrados a ese tipo de sometimientos. Pues señores, ¿por qué puse esta grabación o por qué puse este video? Para ponerlos en contexto. A esto es lo que los que no están de acuerdo se quieren enfrentar. El ver congresistas, funcionarios, influenciados desde manipuladores para llegar a este nivel. Nosotros no queremos eso. Para nada. Y la única forma de reprenderlo es guardando distancia. Ellos tratan de agarrar a uno que otro para que les sirva de infiltrado para seguir con la maldad, pero hay que desprenderse de todo. Yo conozco hermanos o hermanas que se han roto debido a este tipo de influencias malignas. Y a esto es que están peleando los señores que no quieren ver a Vivian Morales como ministra de Educación. Estaremos pendientes a cómo desarrolla este tema, pero estamos muy pendientes a lo que pase con Vivian Morales, ministra de Educación. Vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. No antes de informarles que este programa llega con una presentación de Sopesa. Sopesa es la empresa de energía eléctrica de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En Sopesa transmitimos buena energía. Estamos también con ustedes a través o con una presentación de Provigas. Provigas, trabajamos por el servicio. En Provigas ya tenemos los precios del cilindro de gas propano correspondientes al mes de junio, pendientes a nuestra programación y todos los anuncios. Recuerden, Provigas, trabajamos por el servicio. Y en Supergiros, tú y tu dinero prefieren a Supergiros. Ya estamos efectuando los pagos de renta ciudadana, devolución de IVA y los aportes o subsidios de adulto mayor del gobierno nacional. Todo a través del Departamento de Prosperidad Social. Recuerden, Supergiros, tú y tu dinero prefieren a Supergiros. Y bueno, yendo a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcasts, pues resulta que ahora se están dando duro entre Gustavo Petro, o más bien los petristas que siempre han apoyado a Gustavo Petro y los dirigentes o quienes hicieron parte del liderazgo de la campaña de Iván Cepeda. En otras palabras, el propio canibalismo petrista en ebullición. Es lo que se ha venido presentando en los últimos días. Hace poco vi a Iván Gallo, periodista, hablando acerca de la forma como Iván Cepeda habría tratado de influir para que lo echaran de un medio de comunicación, lo cual me parece gravísimo. Y pues lo último fue lo que pasó con Daniel Mendoza, que reapareció en una condición deplorable. Pues reclamando y criticando a Iván Cepeda por lo que pasó en la campaña pasada. Pues bien, la silla vacía sacó la información sobre el canibalismo petrista que se está generando. Se están culpando entre ellos por la derrota. Escuchemos y lo mostramos aquí en 5 de 5. Cepeda perdió las elecciones y el ecosistema de la izquierda petrista empezó a canibalizarse. Los trapitos al sol salieron rápido y las críticas fueron por la estrategia de campaña. Dejaste expuesto al fascismo totalmente por tu purismo intelectual y comunista. En ese tono se despachó el historiador Iván Gallo, quien tiene un espacio de stream en Tercer Canal, un canal de YouTube afín al petrismo. Reconoció que desde su rol de periodista impulsó la candidatura de Cepeda desde el comienzo y lo terminó responsabilizando directamente por el fracaso de la campaña. Por eso muchas veces expuse mi prestigio como periodista, que lo tengo, para hacerte campaña a ti. Tu equipo de campaña fue un desastre absoluto, pero sobre todo no tu equipo de campaña, tú, porque tienes el suficiente poder para decir quién trabaja contigo y quién no. Pero Gallo fue más allá del balance electoral. También aseguró que Cepeda intentó censurarlo. Llamaste a un medio en el que trabajaba para pedir mi cabeza,
La diferencia entre Abelardo de la Espriella y tú, qué pena que te tutee, pero es que te rebajaste mucho, Iván. Siempre lo traté de usted. La diferencia de Abelardo de la Espriella y tú es que él manda tutelas y tú llamas a los dueños para intimidar. Sin embargo, horas después, el propio Gallo publicó un video diciendo que las heridas se estaban cerrando tras una llamada que Cepeda le hizo y limaron asperezas con una entrevista. Digo que lo valoro porque es muy importante en este momento que podamos de una manera tranquila hacer la reflexión de lo que estamos pasando y viviendo. Gallo no fue el único hombre del petrismo que le cantó la tabla a Cepeda. El activista Daniel Mendoza, creador de Matarife y quien estuvo cerca de ser embajador del gobierno Petro en Tailandia, no se guardó nada. Mendoza cuestionó a Cepeda por su acto más democrático tras perder la elección, reconocer el triunfo de la Espriella tras el escrutinio. La verdad es que usted nos escupió en la cara. Usted nos vendió, Juan, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió, Juan. No entiendo cómo fue hacer eso, sabiendo que nos robaron. En la misma línea se pronunció Gonzalo Guillén, al que Petro suele darle difusión de varias teorías. Cepeda aceptó la decisión final, no de los colombianos en las urnas, sino de los oscuros hermanos Bautista, condenados en Estados Unidos por haber cometido el fraude bancario más grande de la historia de ese país, escribió en Twitter. Después de las críticas, Cepeda ahora dice que no reconocerá a de la Espriella como presidente si no renuncia a su ciudadanía estadounidense y dice que se declararía en resistencia civil. Eso sí, tuve la oportunidad de verlo, tuve la oportunidad de escucharlo. Grave, tremendo, impresionante. Pero desde acá, Clarex López, que también es activista, nos habla acerca de las malas decisiones que habría tomado Iván Cepeda, entre otros, el haber aceptado la victoria de Abelardo de la Espriella. Y aquí lo presentamos para 5 de 5. Hay algo que no cuadra. ¿Por qué Leiner Barra de Carbón llama a la desobediencia civil días después de que él mismo acepta los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio? De hecho, por haberlos aceptado, es que Daniel Mendoza sale en un video llorando. Usted nos vendió, Juan, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió, Juan. La desobediencia civil es un concepto de la filosofía política y del derecho que básicamente establece o da permiso, por llamarlo de alguna manera, a que es moralmente justificable desobedecer alguna orden o decisión del Estado, pero esto solo se justifica, uno, cuando esto violenta un derecho fundamental, o dos, cuando las instituciones no solucionan de manera efectiva la violación a ese derecho fundamental. Ahora, la invitación que hace hoy Leiner Barra de Carbón específicamente a sus bases de desobedecer todo aquello que consideran ilegítimo es ciertamente antidemocrática y muy peligrosa. ¡Qué sorpresa! La izquierda, una vez más, demostrándonos cuánto odia la democracia e intentando, una vez más, erosionar la confianza en las instituciones. Dentro de las declaraciones de Iván Cepeda, y aquí está lo importante del asunto, es que le pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella descartar cualquier posibilidad de extraditar a Gustavo Petro. Lo primero que ustedes tienen que saber para que no se los coman a cuento es que la extradición de un expresidente no depende única y exclusivamente de la decisión del presidente de turno. Entonces, si llegara a presentarse el caso, es importante que ustedes sepan que esta solicitud o este requerimiento tiene que cursar una serie de procesos constitucionales y legales y, de nuevo, que no depende únicamente del presidente de turno. Ahora, si el temor de Leiner Barra de Carbón es que se cometa algún tipo de ilegalidad o irregularidad, pues para eso existen las instituciones, la Constitución y la ley, y para eso se establecen unos procedimientos para este tipo de casos que aún ni siquiera existe el caso, digamos. En resumen, el mensaje que nos están dando es que la izquierda solo va a obedecer las instituciones cuando éstas les favorezcan. Entonces, jugarse la carta de desobediencia civil es pasar un tema del terreno meramente jurídico a un terreno de vandalismo y movilización. Y adivinen a quienes les funciona perfectamente el vandalismo y el caos. ¡Izquierdos! Hoy más que nunca nuestro país necesita ciudadanos que defiendan la Constitución, la ley y las instituciones. Por eso no podemos caer en ese jueguito que está proponiendo la izquierda de sembrar incertidumbre y caos. ¡Izquierdos!
se había sabido desde el año 2018, cuando ganó las elecciones Iván Duque, que el presidente o el señor Gustavo Petro dijo iba a sembrar el caos mientras él estuviera de presidente, porque él había perdido con él y cumplió su promesa, y ahí estuvimos ahí luchando contra eso. El tema está aquí es que bueno, apenas terminaron las elecciones. Hay personas quienes están diciendo no, que por favor, ya terminaron las elecciones, ya ganó este señor, ya ganó el candidato Abelardo de la Espriella, por favor, no sigamos con esta película, vamos a darle fin a esto, pero bueno, hay quienes todavía siguen. Ustedes recuerdan a esa muchacha, Viviana Marín. Viviana Marín dijo que iban a quemar el país, iban a hacer invivible, iban a hacer el país invivible para Abelardo de la Espriella, a ver si con presión el hombre dejaba el puesto tirado. Escuchemos a Viviana Marín cuando después dio una entrevista para Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, hablando acerca de lo que había dicho cuando pasó lo que pasó, o lo que dijo en una reunión de las Juventudes Comunistas de la JUCO días pasados, aquí para 5 de 5. Doña Viviana, usted tiene todo el derecho en criticar, en hacer oposición, en no estar de acuerdo con el presidente electo, pero es que resulta que en Colombia vivimos un poco de gente que queremos trabajar y no que nos hagan invivible el país. ¿Por qué no hacer oposición sin hacer invivible el país? Julio, yo creo que el video es claro y en ningún momento hemos planteado hacer invivible el país a los colombianos. Sí, revisáramos el video entero porque su merced acaba de poner solamente un apartado del video que está en mis redes sociales. Queda claro que lo que afirmamos es que vamos a ejercer una oposición permanente al proyecto político de Abelardo de la Espriella. En ningún momento hemos hablado de hacerlo a los colombianos, de hacerle a las personas invivible en nuestro país. Nuestro ejercicio permanente de oposición, como históricamente lo hemos hecho, frente a las políticas que consideramos pueden ser regresivas para los derechos de la población, en particular de las y los jóvenes. Yo lo que creo es que aquí se ha intentado sacar de contexto el video, buscando plantear que vamos a hacer invivible el país para Colombia, entera, para toda la población, y eso pues evidentemente, como usted lo acaba de poner, no es lo que dice el video en ningún momento. El discurso político, y creo que allí podemos tener una discusión, si este es el tono que necesita el país. Creo que podemos inclusive llegar a reflexiones de ambas partes, porque aquí parece a veces que la indignación simplemente es para un sector. Estamos en un momento en el que se ha llamado a bombardear lugares en nuestro país por el voto hacia Iván Cepeda. Entonces yo creo que nuestro llamado es a una oposición activa mediante la movilización pacífica y permanente a Abelardo de la Espriella, su programa político y lo que para nosotros representa su eventual presidencia, pues su presidencia en lo que pues él mismo ha dicho en diferentes medios. Pues ni más faltaba que tampoco son aceptables esas otras expresiones que invite a la violencia. Pero yo no sé, representante Borda, primero era Juan Diego, ahora también yo me siento confundido. ¿Será que estamos entendiendo mal el mensaje, doña Carol? No, para nada. Parece que Viviana desconociera lo que hemos pasado como país, por ejemplo, con el paro nacional, con el estallido social, donde teníamos pérdidas diarias de 480.000 millones de pesos. Eso implica trabajadores, especialmente de la industria, de comercio, del agro, que tuvieron que botar productos en las carreteras, producto de eso que ellos llaman manifestación pacífica, y hacer invivible el país. Ella sí le está hablando al ciudadano y así lo entendió el ciudadano. Cuando ella dice, le vamos a hacer invivible el país, Abelardo de la Espriella no se da cuenta que está haciendo lo invivible el campesino que necesita librarse de la guerrilla, de las personas con enfermedades huérfanas que necesitan medicina, del joven que no tiene privilegios como Juliana Guerrero para poder salir, estudiar, trabajar y tener un futuro, de las personas que viven de ese comercio que hemos visto que se ha visto afectado. Y me parece complicado en un momento en el que estamos buscando unir el país y están incitando al caos, a la desestabilización, están hostigando una postura política diferente solamente porque no saben perder.
la representante de la Cámara electa que habló hace un momento, Carol Borda, ella pertenece al Centro Democrático en la ciudad de Bogotá y pues ella también ha estado manifestando su voz en contra de esta manifestación que hizo, sí, que hizo esta joven Viviana Marín, quien dijo de manera enérgica que iban a hacer encender el país, iban a encender esta vaina porque esto no podía estar como está y mejor dicho, estaba emberracada porque, pues obvio, no quería aceptar o no aceptan que perdieron las elecciones el pasado 21 de marzo, el 21 de junio. Pero no quiere decir que tengamos que tolerar esto. No quiere decir que tengamos que soportar esto. Y de ninguna manera vamos a aceptar que se esté amenazando con incendiar el país, porque ya el país está incendiado. Ya el país lo está. Entonces, para que estén convocando ese tipo de cosas es completamente inaceptable. Entonces, ahí tienen ustedes el canibalismo petrista en su plena ebullición, en pleno furor. A ver en qué termina. Pero por lo menos ya sabemos que hay gente molesta. Porque, primero, porque se hizo una empalme, porque se aceptó la derrota, que no pudieron reformar la Constitución, que no pudieron quedarse en el poder para siempre, que van a tener que renunciar al poder a partir del 7 de agosto, cuando ya tengan, si no es antes, para todos. Muy bien, vamos a nuestro cuarto tema, aquí a través de 5 podcast, ya estamos terminando, pero nos falta, o no podíamos dejar pasar por alto este tema, que es el tema de lo que viene sucediendo en Venezuela. En Venezuela hay mucha indignación por lo que viene pasando con relación a las ayudas que parece no están llegando a las personas que lo necesitan en un país como Venezuela. Estuvimos viendo una nota hecha por parte de la gran y hermosa periodista que trabaja actualmente en Estados Unidos y trabaja con CNN en español, y se trata de la hermosísima Alejandra Orrá. Ella se refirió, sí, en efecto, a lo que viene pasando en Venezuela con relación a las ayudas. Hay preocupación y hay indignación con relación a las ayudas que no están llegando a las personas, o la atención que no están llegando a las personas, inclusive algunas restricciones que se le estarían haciendo a medios de comunicación en este país o en Venezuela. Vamos a ver qué dicen por acá. Tenemos acá la información que nos había entregado en su momento la periodista Alejandra Orrá, que estaría expresando algo que en verdad, vuelvo y repito, ha generado malestar, molestia entre los venezolanos luego de los hechos ocurridos en La Guaira y en Caracas, donde se presentó o se registró el terremoto en esta parte del mundo. Vamos a ver si podemos encontrarlo. Esta información que, vuelvo y repito, fue entregado por parte de la periodista Alejandra Orrá, y lo presentamos acá en 5 de 5.
Una de las historias más importantes de esta tragedia no está bajo los escombros, está en el acceso a la información. Numerosos periodistas han denunciado lo difícil que ha sido obtener autorización para cubrir la emergencia desde el terreno. Delcy Rodríguez informó que los periodistas, tanto nacionales como internacionales, debían acudir a una carpa instalada en La Carlota para obtener un pase de prensa que les permitiera ingresar a las zonas más afectadas. A partir de allí, la cobertura tomó caminos distintos. La prensa nacional debía movilizarse por sus propios medios y bajo su propia responsabilidad. La prensa internacional, en cambio, solo podía trasladarse en autobuses dispuestos por el gobierno, en horarios específicos y hacia zonas previamente seleccionadas. Dentro de la misma carpa había incluso un espacio exclusivo para la prensa internacional, con un área de atención y un buffet reservado para esos periodistas. A los periodistas nacionales se les colocaba un brazalete morado y a los internacionales uno rosado. La instrucción era clara: cuídenlo, que deberán llevarlo durante toda la cobertura. El problema, según relataron varios periodistas, es que el material era tan precario que con la primera ducha comenzaba a perder el color y con el paso de los días terminaba deshaciéndose. La periodista de Univisión, Paulina Sodi, compartió un video en redes sociales describiendo estas dificultades, una denuncia que rápidamente se hizo viral. Pero el problema no es la calidad de un brazalete. El problema es el nivel de control sobre la cobertura de una tragedia sin precedentes para el país. En cualquier desastre es normal acreditar a los periodistas por razón de seguridad y coordinación. Lo preocupante es cuando esa acreditación termina determinando también qué puede verse, a dónde se puede ver y qué historias pueden contarse. Hasta ahora, la información oficial se concentra en un parte diario ofrecido por las autoridades, mientras periodistas que llegan a las zonas afectadas denuncian el trato por parte de funcionarios que deberían facilitar el trabajo de la prensa acreditada y se oscila entre el silencio y el maltrato. El periodismo no consiste únicamente en cubrir aquello que las autoridades deciden mostrar. Consiste también en encontrar las historias que nadie ha contado todavía, documentar las necesidades que permanecen invisibles y dar voz a quienes esperan ayuda. En una emergencia de esta magnitud, la transparencia salva vidas. Son los periodistas quienes documentan dónde falta maquinaria, qué comunidades siguen aisladas, qué familias continúan esperando noticias. Cuando el acceso a la información depende exclusivamente de recorridos organizados, el mundo termina viendo solo una parte de la tragedia. La mejor respuesta ante una catástrofe no es menos periodismo, es más periodismo, más ojos independientes, testimonios y más posibilidades de verificar lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. Entonces, la verdadera tragedia definitivamente que ha ocurrido en Venezuela es la restricción a la información. Estuvieron mostrando una retroexcavadora que estaba inoperante. ¿Y por qué no están rescatando personas? ¿Por qué no están removiendo los escombros? Porque no hay gasolina. Imagínense, Venezuela, que es el país que uno de los mayores exportadores de petróleo, resulta que no puede porque no hay gasolina. Una cosa impresionante. Y bueno, estas situaciones han sido denunciadas ante el mismo gobierno. Convocaron a una rueda de prensa y ahí se pusieron de acuerdo. Bueno, usted tire la perla a Delcy Rodríguez a ver qué nos va a responder. Y precisamente le hicieron la pregunta. No le gustó mucho. Trató de mantener un lenguaje moderado, pero se le vio que estaba un poquito molesta por lo que le habían preguntado. Y aquí se lo mostramos en 5 de 5. Miserable, desalmado. Parecía Maduro, pero era Delcy. Ya vamos a ver por qué y a quién le dijo esas palabras tan fuertes. Antes vamos con esto. Se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil. Parece que el objetivo de toda esta conferencia de prensa era decirle: señores, nosotros actuamos rápido, no nos demoramos. Nosotros no esperábamos un día, 2 días, 3 días. Inmediatamente se activó. Y entonces, ¿por qué tanta gente insiste en lo mismo? En que la respuesta o fue tardía o fue inexistente. Miren lo que ella dice. Obviamente, en los sitios donde se desplomaron edificios, las primeras personas en llegar son sobrevivientes del mismo colapso, familiares, vecinos. Sí, claro, de inmediato, esa es la gente que llega. Pero cuando pasa, eso fue a las 6 de la tarde, pasan las horas, llega la noche, sale el sol otra vez y la situación sigue igual. ¿Qué dice la gente? Que la respuesta fue tardía o inexistente, pero ella voltea la tortilla. Es miserable, desalmado,
desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Y por eso militarizamos. O sea, ella dice que esto es un laboratorio que creó eso de que la gente empezara a mostrar lo que veía, que era gente común y silvestre con sus manos sin herramientas, sacando los escombros, tratando de rescatar gente y pidiendo al gobierno que le mandara una maquinaria y personal calificado. Como era de esperarse, periodistas la increparon por eso. Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos en el terreno. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? La respuesta de Delcy comenzó igualita a las respuestas de Maduro. Bueno, estaba hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos. ¿Cuál estudio? ¿Cuál comparativa, mujer? Te están diciendo que lo vieron, que lo presenciaron, lo confirmaron en el terreno. No fue que se los contaron. Julio Vaquero de Noticias Telemundo también le preguntó sobre eso. Usted sostiene que fue inmediato, pero hemos recorrido La Guaira, hemos hablado con muchas personas y muy pocos, ninguno, debo decir, coincide con eso. Y la respuesta fue la acostumbrada respuesta del chavismo. Esa es tu verdad, no la mía. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Lo que quedó claro es que la verdadera intención de la rueda de prensa era esta. Entonces son afirmaciones que yo creo que responden más a una matriz. Y resultó impactante conocer la verdadera razón por la que decidieron militarizar. Cuando se activó en los laboratorios la matriz, todos a La Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el estado La Guaira. Entonces, según ella, eso de que todos a La Guaira fue algo pensado para dañar al chavismo, no era para ayudar. Porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Conclusión, según el chavismo, la culpa de todo lo malo la tuvo la gente que quiso reaccionar rápidamente para ayudar y rescatar sobrevivientes. Pero la verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso. Me voy a despedir con estas imágenes que refrescan el pensamiento. Muchos lo llaman un milagro, el rescate del vigilante Rangel, que pasó 8 días bajo 140 toneladas de escombros en La Guaira. La caseta o garita de vigilancia donde él estaba y el escritorio debajo del que se metió le habrían salvado la vida. Así están las cosas con Venezuela hasta este jueves 2 de julio. Vean ustedes. Increíble lo que está pasando en Venezuela. O sea, que la tragedia no fue el terremoto, la tragedia fue después. Y los señores del chavismo aprovechando para hacer discurso político. Vaya Dios. Estaremos pendientes a lo que pasa en Venezuela. Estamos conectados con Venezuela. Cualquier necesidad que tengan en Venezuela lo pueden compartir acá a través de nuestro servicio informativo, aquí a través. Porque ahora seguimos con nuestro quinto y último tema, aquí a través de 5 de 5 Podcast, y es correspondiente a las elecciones atípicas que tenemos para este 31, para este domingo 5 de julio. Hay 7 candidatos aspirando a la gobernación. Está Girley Ordóñez Buy, está Rómulo Araiza Taylor, Carolina Púas Murillo, está Bernardo Ben Williams, está Scorcio Christopher Manuel, ahí van 4, o ahí van 5, está Carlos Arturo Fontalvo Suárez, 6, está esta niña Yurani Torres, que dicen que es del Pacto Histórico, 7, y bueno, ahí van 7 que están aspirando a la gobernación. Todos quieren arreglar a San Andrés y eso es viable, eso es favorable, parece positivo. Y bueno, esto se va a dar debido a las circunstancias que ya todos conocemos.
nuestro gobernador, el que fue elegido en octubre del 2023, pues tuvo un percance, fue denunciado, demandado por doble militancia y finalmente, después de aprobarlo, el Consejo de Estado ordenó la anulación de su elección. Se están preguntando, ¿el que quede segundo en esta elección va a estar en la asamblea o va a estar en la asamblea departamental liderando la oposición? Pues la respuesta es absolutamente no. Resulta que en estas elecciones atípicas, por ser atípicas, tampoco aplica la ley de oposición, donde el segundo de la elección pues entra a liderar la oposición en la asamblea departamental dentro de la colectividad que viene representando, o las colectividades que representan la oposición. En este caso, el Movimiento Progreso, que fue liderado o es liderado por el señor Germán Pacheco Hawkins. Nuestro amigo y exdiputado Bryson Fernández Bryan se refirió a una postura presentada por parte de su dirigencia política, de su colectividad, con relación a que si el gobernador que va a ser elegido este domingo tendrá que presentar un nuevo proyecto de ordenanza o un nuevo proyecto de ordenanza, sí, de plan de desarrollo. Pues vamos a escuchar a Bryson Fernández a ver qué concepto nos tiene. Es decir, si va a tener que arrancar de cero este nuevo gobernador que vamos a elegir el domingo. Aquí para 5 de 5. Hoy nuestra postura se trata de una petición que hizo uno de nuestros seguidores de la página, una persona bastante pilo, él sabe quién es, le mando mis saludos. Y dice lo siguiente: compa, tengo un tema para el análisis. ¿Debe el ganador de las elecciones atípicas hacer o no un nuevo plan de desarrollo? Lo primero es decir que la ley 152 de 1994 dice textualmente que los planes de desarrollo trazan los objetivos, metas y recursos que las administraciones públicas deben ejecutar durante su mandato para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Y ese plan debe estar estructurado por una parte estratégica y un plan de inversiones. Primero, un mandatario, cuando se va a inscribir a una alcaldía, una gobernación, que es el caso que estamos mirando ahora, debe inscribirse con un plan de gobierno. Ese plan de gobierno, una vez que gane las elecciones, ese plan de gobierno se convierte en un plan de desarrollo. Pero ¿cómo es la dinámica de ese plan de desarrollo? La misma ley 152, creo que en su artículo 40, dice que el mandatario tiene 4 meses luego de su posesión para presentar el plan de desarrollo a la corporación de control político. ¿Cuál es la corporación? Si es alcaldía, consejo; si es gobernación, asamblea, para que la asamblea pueda estudiar ese plan de desarrollo y adoptarlo a través de una ordenanza. ¿Qué pasa durante esos primeros 4 meses que no está, en ejecución ese nuevo plan de desarrollo? Pues se ejecuta con el plan de desarrollo anterior, el de su antecesor. En el caso de las elecciones atípicas, Planeación Nacional ha dicho que en las elecciones atípicas el gobernador electo o la gobernadora electa está facultado para presentar un nuevo plan de desarrollo. Entonces, aquí viene nuestra postura con respecto a este tema. Si bien es cierto, en la construcción de un plan de desarrollo hay varias fuentes de insumos donde toca que uno se agarre para poder construir ese plan. Por ejemplo, uno es el Plan de Desarrollo Nacional, que vienen unos lineamientos ya claros y establecidos en materia de salud, en materia de niñez, en materia de educación, ¿cierto? También hay unas líneas bases de planes de desarrollo anteriores, ¿cierto?, que hay que darle continuidad. Por ejemplo, en el caso del gobierno saliente hay unos temas de algunos escenarios deportivos que hay que terminar esas obras, porque si no se terminan se convierten en elefantes blancos. Y
el plan de gobierno del candidato ganador. Con eso ya tiene todo el material que necesita para desarrollar un plan de desarrollo o adoptar un plan de desarrollo. La propuesta con respecto a este tema es la siguiente. El nuevo mandatario debe adoptar un nuevo plan de desarrollo utilizando los insumos tanto del Plan de Desarrollo Nacional, los insumos del gobierno saliente y con la reformulación de sus nuevas propuestas. ¿Cuál sería el mecanismo para eso? Eso hay que pasarlo a la Duma departamental, y en la Duma departamental existe una comisión del plan. Sabe que todos los proyectos deben pasar primero por una comisión, luego aprobados en la comisión deben ir a la plenaria, y cuando termine la plenaria pues ya se vuelve sancionado por el gobernador, ya queda como una ordenanza. Si bien es cierto que en términos ordinarios tienen 4 meses los mandatarios luego de haberse posesionado para presentar su plan de desarrollo, pues a escasos año y 7 meses, pues yo pensaría que lo más lógico es al mes de estar posesionado el nuevo gobernador o nueva gobernadora debe acudir o debe presentar este plan a la Duma departamental para que dé celeridad, para que pueda ejecutar o tener su ruta para terminar su mandato de estas elecciones atípicas. Esta es nuestra postura. Quiero saber qué piensan ustedes. Los leo. Claro, como este tiempo o este periodo es más corto, tienen que presentarlo más rápido. De hecho, eligen al gobernador o la gobernadora este fin de semana, este domingo, hacen el conteo de votos, hacen todo el proceso, revisan las E14 y ese mismo día le entregan el certificado y asume como nuevo gobernador o gobernadora de San Andrés. Eso es de una. Y así han hecho en otros departamentos. Lo eligen y enseguida. Eso no es que vamos a hacer el empalme, vamos a hacer, no, de una. Y que tienen que hacer su plan de desarrollo, sí. El plan de desarrollo está basado en su plan de trabajo como gobernador o gobernadora electa. Eso es de una, eso es rápido. Por eso lo llaman atípicas. Aquí tenemos voces de varios de los aspirantes que están aspirando, valga la redundancia, a la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por aquí está Rómulo Areiza Taylor, que con una campaña muy dinámica, pues utilizando sus habilidades y destrezas como comunicador, pues ha llegado con varios mensajes de reflexión para convocar a los votantes para aspirar o apoyar su aspiración. Aquí está el de Rómulo Areiza para 5 de 5. No les va a hablar el candidato. Les habla Rómulo Areiza Taylor, son of San Andrés, Providence and Kitina Island. Cuando ese hijo tuyo termine acá, porque no le dieron más opciones, no reclames. Fue tu culpa. Cuando tus padres, tus hijos, tus abuelos, un familiar querido o un amigo no pudo ser atendido acá, no discutas, fue tu culpa. Cuando esa persona que amas termina acá, no te quejes, es tu culpa. No solo este domingo tienes opción, siempre tendrás una opción. Pudiste salvarle la vida a un ser querido, pudiste darle calidad de vida a un ser amado, pero preferiste esto. Pudiste darle opciones de estudios a tus hijos, pudiste darle mejores oportunidades, pero elegiste escoger esto y condenarlos. Si sigues eligiendo a los mismos para el mismo lugar y con las mismas maquinarias, el títere puede cambiar, pero los titiriteros serán los mismos. Tú eliges. Mi nombre es Nachibel Martínez Cabeza, soy una paciente renal, diabética, hipertensa, me estoy dializando aquí en la isla de San Andrés. Nos toca comprar lo que es el Fixomul, es una cinta que nos colocan en el catéter para que no se nos infecte. O sea, a todos nos ha tocado comprar porque no hay medicamentos, no hay insumos, nos toca duro. Ese es Rómulo Areiza Taylor y ha tenido varios mensajes también
reflexivos sobre lo que viene pasando aquí en San Andrés y por qué deberíamos votar por él. También tenemos a Carolina Púas. Carolina Púas fue diputada, es administradora pública, trabajó en la Asamblea Departamental como diputada, estuvo 2 periodos en la Asamblea y pues estuvo aspirando o estuvo apoyando a Jorge Méndez Hernández a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. Ahora quiere ser gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Pero se ha venido hablando de que hizo pactos, acuerdos para poder retirar su aspiración y darle fuerza a otras candidaturas que estaban más fuertes que la de ella. Aquí explica el por qué no va a hacer ese tipo de pactos y que va hasta el final, hasta las elecciones de este domingo. Carolina Púas en 5 de 5. Estoy escuchando los rumores que renuncié o que negocié. No voy a renunciar. Aquí estoy, más firme que nunca. Los que hablan de mi renuncia son los mismos que durante años no incumplieron a este departamento. Esta campaña nació de entender lo que pasa en la isla. Los que desinforman no cumplieron con seguridad, salud y servicios públicos. ¿Por qué no hablan del 65% del aumento de inseguridad? ¿Por qué no hablan del incumplimiento del 37% de cobertura en acueducto? ¿Por qué no hablan del incumplimiento del pago de los 5 meses a nuestros médicos? ¿Por qué no hablan de la falta de entrega de medicamentos? Porque saben que crecemos. No vengo a improvisar, vengo a poner orden y a devolverle el poder a los isleños. Quiero más de lo mismo. Yo soy el futuro. Yo me la juego con las islas. Carolina Púas, tu gobernadora. Carolina Púas, así lo ha dicho de manera contundente. Sigo hasta el final. Ella va con el partido Cambio Radical. Y bueno, también tenemos a Bernardo Bent Williams, hijo de Providencia, que está aspirando a la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Ha manifestado sus intenciones desde hace un año, cuando ya se venía hablando de que se iba a dar la destitución o se iba a dar la anulación de la elección de Nicolás Gallardo. La anulación se tomó un año más de lo previsto, pero finalmente se cumplió. Habla de muchos planes y proyectos, pero escuchemos a Bernardo Bent a ver qué tiene planteado para San Andrés y Providencia, aquí para 5 de 5. Yo creo que el momento para las islas nunca será corto. Uno empieza un trabajo y el otro lo termina. Hay un plan de desarrollo ya activo, hay que seguirla, hay que terminar los trabajos que se venían haciendo, entonces nunca será corto, sino complementario. Entonces uno se enfoca a complementar una administración. ¿Ya oficializó la inscripción para aspirar al cargo de gobernador? Sí, señor, ya estamos inscritos y pues con la bendición y la gracia del Señor todo saldrá como Él lo dispone. ¿Por qué movimiento o partido se está inscribiendo? Partido Demócrata Colombiano. Bueno, ¿qué puede esperar la gente de Bernardo Bent como gobernador del departamento? Es una persona con compromiso, conocemos las necesidades de la isla, sabemos de qué sufrimos, entonces la idea es apuntar directamente hacia nuestras falencias, porque uno no puede gobernar un pueblo que vive faltando, necesitando, carente de lo más esencial como la salud, la seguridad, prácticamente el tema del turismo. Entonces vamos a apuntar, si Dios quiere nos da ese favor, vamos a apuntar hacia esos puntos primero. What do you say community rights are? Okay, I just want to tell our people that if we are here because we are compromised. So the idea is to reach out there and work for our community, equal rights for everyone, and that, well, in the name of the Lord, things may work out good, and we're able to do the things that this community needs. Se concentrará con la parte de salud, que es lo más interesante que la comunidad necesita. Claro que sí, salud es 1A. Sin salud no hay vida, ¿ya? Entonces, tenemos en mente que lo primero que hay que impactar es el hospital. Necesitamos tener un hospital apto para nuestra comunidad, un hospital que presente y que tenga todos los servicios que necesita un hospital de 4º nivel. ¿Algún apoyo político esencial que diga que
va de pronto a garantizar su llegada al Palacio de los Portales. El pueblo nos garantizará la llegada, ¿ya? Entonces, el apoyo político vendrá, pero sabemos que el pueblo nos está acompañando. Bueno, que Esto es lo que dijo Bernardo Benz iniciando su campaña, aspirando por el Partido Demócrata Colombiano, por la D, a la gobernación. Y pues tenemos por acá también la participación de Escorcio Christopher Pumier. Escorcio, conocido popularmente como el Coco, siempre ha estado vinculado al tema de la construcción, estuvo trabajando en Gran Caimán, de hecho, él estuvo participando en la reconstrucción de Gran Caimán, una actividad bastante importante, bastante interesante. Y a propósito de esta campaña, tenemos al Coco Christopher participando en el programa El Calentado Informativo Descentralizado de Radio Nacional de Colombia, que es bien conducido por nuestro colega Carlos Barraza Escobar. Aquí el Coco Christopher hablando sobre su plan de trabajo de llegar a ser gobernador o elegido gobernador este domingo para 5 de 5. Debe 26 mil millones de pesos de un presupuesto de 850 mil millones de pesos. Eso si el gobernador tiene el ánimo y tiene el conocimiento de la salud, tiene que pagar esa deuda, porque la salud hoy está bajo la responsabilidad del señor gobernador, porque es una entidad social del Estado. Y de ahí continúo con jalando a Puyengue al señor director. Otro tema, la seguridad, que es un tema vital en estos momentos de nuestro archipiélago. O sea, si no hablamos de seguridad en esta campaña... Vamos a hablar de seguridad, pero tengo que terminar lo que estoy diciendo. Ok, sí. El señor director que está ahí actualmente tiene mucha falencia. Lo que él ha hecho con la salud no tiene nombre. Él es el señor director. A mí como director ningún político me puede decir qué hacer, porque la administración está bajo su mando. Y hoy día hay muchos contratos que están supercargados. Por ende, hay candidatos que van a la gobernación y tienen la misma bandera que lo que está administrando el hospital hoy. Por ejemplo, el Centro Democrático de mi ex compañero Oli Rosso. Él es el que está manejando el hospital. Y hoy día veo ese partido político mezclado con el Partido Liberal. Es una continuación de lo mismo. Ahora tocó la salud. La salud, la seguridad. La seguridad es un flagelo, vea. Los jóvenes con que yo he hablado que dicen que son los bandidos, yo no los llamo bandidos, son los futuros gobernantes del archipiélago. Ellos tienen barreras invisibles en el departamento, un departamento tan pequeño que el uno no puede cruzar de aquí al otro lado porque se matan los unos a los otros. Usted les pregunta cuál es su problema. Su problema es falta de atención por medio de la administración. La administración nunca ha cogido o ha invitado o ha hecho acto de presencia donde están esos jóvenes para hablar con ellos, preguntarles cuál es su problema. Y yo para la administración que empieza este domingo, empieza el lunes. De una, eso es rapidito. No, y ya empecé porque ya yo estoy hablando con los jóvenes. Ellos necesitan trabajo algunos, otros necesitan estudio, pero oiga muy bien. Los jóvenes que están en ese camino donde yo voy a darles estudio, no van a estudiar en Colombia. Porque esos jóvenes llegan a Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá y ellos mismos se matan, o los de aquí mandan a matarlo, ellos rematan. Entonces ellos van a tener oportunidad de estudiar fuera del país, no van a estudiar aquí. San Andrés tiene 5 embajadas, las cuales no lo estamos aprovechando. Yo pienso sacarles el jugo al máximo de esas embajadas. Lo dicho por parte del Coco Christopher o Escorcio Christopher Pumier, que aspira a la gobernación de San Andrés y Providencia en estas elecciones atípicas que tendrán lugar el próximo fin de semana. Está Carlos Arturo Fontalvo y pues Yurani Torres, pero también tenemos a Girley Ordóñez Buy. Ella está aspirando a la
Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y ella acaba de manifestar, sí, que ella está aspirando y que ese inconveniente que tenían, que estaba circulando, de que se había inscrito, de que no había renunciado, de que se había inscrito antes de haber renunciado, en fin, ya eso quedó anulado gracias al Consejo Nacional Electoral, el CNE, que acaba de fallar al respecto. Escuchemos a Girley Ordóñez Buy, aspirante por el Partido Liberal, y quien es la favorita en las encuestas a ganar esta elección atípica a gobernador para 5 de 5. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. En esta mañana, con mucho sentimiento de gratitud y responsabilidad, quiero comentar a la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que a través de la resolución 3173 de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral ha quedado en firme mi candidatura a la gobernación del departamento Archipiélago, reiterando que siempre actuamos conforme a la ley y dentro del marco jurídico, dentro del marco normativo nacional. Como era de conocimiento público, habíamos recibido una demanda de revocatoria de candidatura, pero el día de hoy ha quedado en firme que vamos por la gobernación del departamento, vamos a trabajar unidos por el archipiélago. Quiero agradecer a todas las personas por sus oraciones, por su preocupación, por las palabras de aliento. Vamos hacia adelante, ni un paso atrás, y nos vemos en las urnas este próximo 5 de julio. También ella estuvo participando en un debate que tuvo lugar en días pasados, creo que es el único debate que se ha hecho, uno que se realizó en la Universidad Nacional. Al término de este debate, pues aprovechó para compartir un poco su plataforma política. ¿A qué aspira ella cuando llegue a ser la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y llegar a ser elegida este domingo? Aquí está la información para 5 de 5. Comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, les habla Girley Ordóñez Buy, candidata a la gobernación departamental. Unas acciones muy puntuales de cara a estas elecciones atípicas, en el caso de que ustedes me den la oportunidad de dirigir las riendas del departamento. Primero, el tema de seguridad, vamos a crear un programa llamado Generaciones de Paz, para apelar al trabajo social con todos nuestros jóvenes, desde temprana edad también, alrededor del deporte, alrededor de la oferta institucional en cada uno de los sectores, alrededor de la orientación psicosocial, porque los jóvenes quieren ser parte de la solución y no quieren ser tomados más como parte del problema. También en ese sentido queremos reforzar el tema de las cámaras de seguridad, la presencia de la policía en los diferentes sectores, también la seguridad náutica, que hace también parte del tema de seguridad de nuestro departamento. En el tema de salud, que ha sido una de mis banderas como diputada departamental, comprometerme con fortalecer la gestión de la ESE para que podamos salir del problema financiero en el cual se encuentra, garantizar su operación, garantizar los suministros y garantizar también los medicamentos, que tanto es una queja recurrente de nuestros habitantes. Y tercero, crear oportunidades en el territorio, oportunidades en torno a nuestro primer renglón económico, que es sin lugar a dudas el turismo. En general, dignificar la vida de los habitantes de este bello territorio insular, siendo un gobierno eficiente, cercano y de cara a la comunidad. Cuento con ustedes para este próximo 5 de julio. Esto lo he dicho por parte de Girley Ordóñez Buy, candidata del Partido Liberal. También está este candidato que está aspirando a la gobernación, Carlos Arturo Fontalvo. No hemos recibido información por parte de su campaña, y pues tampoco de Yuranis Torres, que está aspirando por el Pacto Histórico. Tampoco hemos recibido ninguna información. Cerramos esta información que hemos venido presentando acá de las elecciones con un comentario lanzado por parte del abogado y activista influencer Jesper Archbold Smith sobre los últimos vericuetos que se han venido presentando de unos comunicados que se han venido publicando, comunicados sobre que este partido va con este partido va con el otro, en fin,
Escuchemos lo que tiene que decir Jesper al respecto y lo presentamos acá. 5 de 5. Ya vieron que ahora todo el mundo está sacando comunicados. Parece una competencia de quién publica más cartas. Imagínense un salón de quinto de primaria. Todavía no han elegido al representante del curso, pero un niño saca una carta diciendo: yo apoyo a Juan. Otro responde: yo no apoyo a Juan. Otro dice: ese apoyo fue personal, no de todo el grupo. Y sale otra carta respondiendo a la anterior. Mientras tanto, un niño al fondo levanta la mano y pregunta: profe, ¿y quién nos va a decir qué piensa hacer por el salón? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos hoy, porque está bien saber quién apoya a quién, pero mucho más importante es conocer las propuestas. Y les tengo una noticia: ya tengo los 5 programas de gobierno de los candidatos a la gobernación. Los voy a leer, los voy a comparar y los vamos a analizar juntos. Porque los comunicados duran un día, pero un buen programa de gobierno puede cambiar el futuro de nuestras islas. ¿Empezamos? Claro que sí, debemos empezar de una vez y por todas. Gracias, Jesper, por ese concepto. Y bueno, ya ustedes conocen más o menos los programas de cada uno de los aspirantes. Ya les han escuchado la voz aquí en 5 de 5 Podcast. Y pues esperamos qué va a pasar con estas elecciones atípicas que se van a realizar este 5 de julio, este domingo, y cuyos resultados estaremos presentando a través de 5 de 5 Podcast. Estaremos a través de nuestra línea o a través de nuestro canal de YouTube, en vivo y en directo, desde nuestros estudios acá de Radio Ciflower para todos ustedes. De modo pues que estén muy pendientes a la información. También tendremos nuestra programación dominical tradicional y pues seguiremos pasando los partidos de fútbol, porque ya a partir del sábado, este sábado, empiezan los octavos de final del Campeonato Mundial de Fútbol que se viene celebrando en los Estados Unidos, Canadá y en México. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en 5 de 5 Podcast. Los esperamos para que continúen la sintonía en nuestra programación. Recuerden, tenemos una tarea. Se nos estaba olvidando. La tarea es llegar a los 100,000 suscriptores. Vamos a llegar a la meta. Sí, vamos a llegar a la meta. Yo voy a revisar aquí cómo estamos. Bueno, ahí estamos creciendo, pero vamos a llegar 100,000 suscriptores. Esa es la meta a la cual queremos llegar, tarde, temprano, pero que lleguemos, y estaremos mostrando pues el esfuerzo que hemos venido haciendo aquí a través de 5 de 5 Podcast y de Radio Ciflower, la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. En vivo a través de www.radiociflower.com. Nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con video de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones en la campanita de notificaciones donde estaremos informando acerca de los nuevos contenidos que están presentando o se están presentando a través de nuestro streaming. Estamos en Facebook, Instagram y X. En nuestras redes sociales tenemos avisos y notificaciones de nuestros contenidos, los cuales son presentados a través de nuestro streaming y que usted podrá compartir a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me despido, soy Daniel Nival Hudson y como siempre los invitamos a continuar la sintonía de la programación de la onda positiva, musical, cultural e informativa de San Andrés para el mundo. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.